te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Hola, ¿cómo estás? Si estás escuchando este episodio en el día de estreno, quizás estés emulando a Smithers en Los Simpson y diciendo, ¿ya de vuelta, señor? Y yo, sí. Pero bueno, se me juntaron los episodios de febrero y marzo, por ende no tengo muchas noticias esta vez, pero siempre alguna hay, así que vamos a ellas. Si estás en Argentina, tengo algo muy lindo para contarte. Llega a nuestro país Hansel y Gretel, la reversión que hizo el rey del clásico cuento a partir de las ilustraciones de Maurice Sendak. La historia la conocés de memoria, pero no importa, porque el rey le pone un poquito de su impronta y, por ejemplo, te lo conecta con La Torre Oscura. Así que si tenés la saga fresca en tu cabeza, quizás ya te imagines cómo, puesto que la idea la contó en la propia saga. Hay un personaje que le dice a otro y se imagina a alguien de una forma. Bueno, eso es lo que se terminó dando en este proyecto, este libro infantil, primer libro realmente infantil de Stephen King a lo largo de más de 50 años de carrera. Este libro ya salió en España, ya salió en México, llega a Argentina este año. Todavía no te puedo confirmar exactamente cuándo, pero sí te puedo decir que lo vas a tener este año en una edición en tapa dura, ilustrada, hermosa. A fines de marzo llegará también Corazones en Suspensión, el libro de no ficción sobre los años universitarios de Stephen King. Yo trato de no hablar mucho de este libro porque ya está agotado, pero bueno, siempre hay alguna cancelación de último momento, por lo que si te interesa, lo edito yo, es un libro que edito yo personalmente a través de mi librería, a través de Restaurante de la Mente. Así que si te interesa, bueno, te recomiendo estar atento a mi web. Hay una nueva edición limitada anunciada. Viste que King ya casi ediciones limitadas últimamente tantas no hay. El rey ya dejó de firmar masivamente desde hace más de 10 años, con toda justicia, porque la verdad que no es que firmó poco. Pero bueno, siguen saliendo algunas ediciones limitadas que no tienen su firma, pero tienen su atractivo. Y este es el caso de lo que veremos en el año 2027 a través de la editorial Conversation Press. Editarán una tirada limitada a 500 ejemplares del cuento The Jaunt, La Expedición. El genial cuento de La Expedición, que si no lo leíste, ya mismo, pausa este podcast, anda a leerlo y volvé. Bueno, va a salir una edición que va a estar impresa en impresión tipográfica, ese que el papel queda texturado porque es con la presión de las letras, que es realmente muy pero muy lindo. Estará ilustrada y firmada por el artista, pero bueno, como te dije, King no firmará nada. ¿Querés saber cómo comprarla? Y vas a tener que esperar el año que viene cuando salga, porque la editorial por ahora dijo, vamos a editar esto, estén atentos el año que viene. Chau. En el episodio pasado te di la noticia del año. El 6 de octubre llegará Other Worlds Than These, Otros Mundos Además de Estos, la esperadísima tercera parte del Talismán, y hoy voy a complementar esa noticia con algunos detalles más. Por ejemplo, la cita del rey que dijo, quería volver a Mundo Medio, que siempre fue los territorios con otro nombre. Imagínate como fan de la Torre Oscura, del Talismán, que King diga, voy a volver a Mundo Medio. Listo. Cerrame las 5, no necesito escuchar nada más. Esta es la épica e inolvidable conclusión de Stephen King y Peter Straub a la trilogía del Talismán, que incluye, como ya te he contado previamente, las novelas El Talismán, publicada en 1984, y Casa Negra, lanzada en el año 2001, y el desenlace del destino de los mundos de la icónica y muy querida saga de la Torre Oscura. También es una magnífica novela independiente que atraerá tanto a nuevos lectores como a los lectores habituales de King. O sea, sí, es un libro que podés leer si no leíste nada
pero no está nada mal que te leas antes El Talismán, Casa Negra y la saga de la Torre Oscura. Porque bueno, esos libros los tenés que leer, no porque vayas a ir tercero, porque los tenés que leer, están buenos, punto. ¿De qué va Other Worlds Than This? Bueno, es la historia de Jack Sawyer, a quienes nosotros conocemos cuando tenía 12 años. Estaba cruzando Estados Unidos y los territorios para salvar la vida de su madre, y con quien nos reencontramos en Casa Negra cuando Jack se enfrentó a un asesino de niños y al Rey Carmesí, entre otros males. En Other Worlds Than This, Jack debe detener a una banda de adolescentes infectados del lado americano, del lado norteamericano, y a las fuerzas del misterioso Gullet en los límites de Mundo Medio. Gullet tiene otro nombre, yo creo que se va a traducir como raedura. Antes de que destruyan nuestro mundo y todos los mundos. Jack ahora está bastante mayor. Su catet, que se hace eco del mundo de Roland, por supuesto, se está desmoronando y su tarea es casi imposible. La cita dice: magnífica, fascinante, llena de corazón y humor, Other Worlds Than This es una aventura espectacular y trepidante, y cuenta con 30 ilustraciones exclusivas en blanco y negro del artista Gabriel Rodríguez. El título anuncia al instante a los lectores que ya conocen estos otros mundos que King ha regresado a ellos. Other Worlds Than This atraerá tanto a los nuevos lectores de King como a sus lectores habituales. Y yo te voy a hacer un regalito. No soy narrador de audiolibros, pero me voy a tomar la libertad de leerte un fragmento del comienzo de la novela, traducido al castellano por un servidor. Pero te aviso, el fragmento tiene un spoiler bastante grande de Casa Negra, así que, bueno, escúchalo bajo tu propio riesgo. Aquí y ahora, como solía decir un viejo amigo, estamos en el presente fluido, así que mira esto y míralo bien. Es un hombre de pie en un balcón, detrás de una balustrada de piedra rosa que le llega hasta la cintura, lo que en esta parte de Mundo Medio se conoce como piedra quina. Lleva unos vaqueros descoloridos y una camiseta igualmente descolorida con publicidad de Kingsland Ale, que, según el eslogan, es la reina de las cervezas. Este hombre ha probado muchas botellas de Kingsland y está más que dispuesto a dar fe del eslogan. No solo porque es buena, sino porque unos queridos amigos suyos solían elaborarla en un pueblo llamado French Landing. Ese pueblo está en otro mundo. Conocemos a este hombre. No es el chico de 12 años que conocimos en septiembre de 1981, pero el parecido con ese muchacho, con quien nos cruzamos por primera vez en la ciudad de Arcadia Beach, New Hampshire, es innegable. El chico estaba al comienzo de una gran aventura, aunque él no lo sabía. Lo único que sabía en septiembre de 1981 era que su madre estaba enferma. No sabía cuán enferma, pero una voz interior le susurraba: muy enferma, muy enferma. No es el tranquilo Atlántico al que está contemplando hoy, sino el mar limpio de la baronía de Megis, en Mundo Medio. Sin embargo, con las manos metidas en los bolsillos y el cabello echado hacia atrás por la brisa, para que no se vea el gris, casi podría ser ese chico. Debería parecerse más al hombre que era en French Landing, porque se acerca más a esa persona en edad, pero la vida no siempre funciona así. El chico estaba preocupado por su madre enferma, pero por lo demás no había pasado por ninguna prueba. Este hombre ha pasado por todo tipo de pruebas, y su rostro lo refleja. Profundas arrugas descienden desde las comisuras de su boca. Tiene patas de gallo, igualmente profundas, alrededor de sus ojos. Su cabello, sal y pimienta cuando llegó por primera vez a esta ciudad costera, ahora es casi todo sal. La ciudad se llama Desi, pero que parece que debería pronunciarse Dizzy, pero en realidad se pronuncia Dizai. Al hombre le gusta el nombre. Para él suena como deseo. Hay razones por las que este hombre es tan delgado y pálido, como tanto el chico que fue una vez, y a diferencia del hombre que vivía en French Landing, Wisconsin. Mientras asistía a una rueda de prensa en esa ciudad con sus amigos cerveceros y un policía llamado Dale Gilbertson, una mujer resentida, llamada Wanda Kinderling, le disparó en el pecho. La bala le rozó el corazón,
debería haber muerto, pero no lo hizo porque otro amigo, Speedy Parker, lo llevó a otro mundo, este mundo, en donde se curó. Lo cual fue un milagro. Este hombre puede volver a su país, un lugar de ferias, autopistas, tiroteos en escuelas y desfiles del 4 de julio, pero solo por periodos cortos. Si se queda mucho tiempo, las viejas heridas se abrirán, incluida la de su corazón herido. Le dolerá la cabeza, se le debilitarán los músculos, le saldrá un sarpullido, tendrá problemas para tragar y respirar. Sin embargo, tiene que volver de vez en cuando. Los milagros tienen un precio. Por vivir en la encantadora y tranquila ciudad costera de Visay. Y lo paga no solo por sí mismo, sino también por los demás. En Mundo Medio, que este hombre llamaba los territorios cuando era niño, hay una palabra para aquellos unidos por el destino y las circunstancias. Catet. Al hombre no le gusta usar ese término para referirse a los 4 hombres y una mujer que han llegado a depender de él, pero a veces se admite a sí mismo, normalmente en la oscuridad de la noche, cuando no puede dormir, que encaja demasiado bien. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se formó? Este pasado Tet no es ningún misterio. En resumen, él no pudo evitar lo que pasó. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy. Hace un par de años, un día entro a Twitter y aparece mi querido Stephen King diciendo: he completado la escritura de una nueva novela, muy pronto habrá novedades. Abajo aparece una respuesta de alguien diciendo: por favor, señor, ¿podría bajar un poco la velocidad y dejar de hacernos ver al resto como vagos bastardos? Esa persona, que hoy la tengo acá adelante, junto con su pareja, desde ese momento publicaron 6 novelas de 500, 600 páginas cada uno, más o menos. Y Bárbara, 14. Ala. El tupé, decimos acá en Argentina. No me acordaba de eso. Yo sí. Tengo el enorme placer de tener conmigo hoy de invitados a Bárbara Montes y a Juan Gómez Jurado, acá en la Corte del Rey. Les doy la bienvenida a los dos y les agradezco muchísimo que hayan accedido y estar acá hoy para hablar de uno de nuestros autores preferidos, podemos decir. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias a ustedes. En serio, van más velocidad ustedes que King. No es cierto, no es cierto. Yo estoy convencido de que él publica muchos más libros de los que nos dice, Sí. probablemente con otros nombres de los que no sabemos todavía, pero realmente es un autor que tiene la escritura por castigo. Creo que simplemente es que es incapaz de dejar de crear, lo cual es hasta cierto punto muy hermoso. El único otro ejemplo que conozco que es similar es una autora que nos gusta mucho a ambos, que es Joyce Carol Oates, que también publica del orden de 3-4 libros al año, y que sus editores también le dicen: a lo mejor tendrías que parar un poco. Bueno, también es un poco lo que pasa con Brandon Sanderson, que saca 200 libros al año y dices, este hombre, y todos como muy gordos, diría yo. Digo, Bueno, no da tiempo eso en una vida. Él hace poco, Brandon Sanderson, estuvo haciendo una firma de libros, firmaba los libros que le iban pasando con una mano. Y con la otra iba escribiendo. Yo estoy el siguiente, convencido de sí. que con la otra mano por debajo de la mesa estaba Sí. escribiendo la siguiente novela. Bueno, si lo ven en los reels, normalmente está hablando, contando noticias mientras le pasan los ejemplares y está firmando, con lo cual no está tan alejado de la realidad ni de casualidad. No. Nos conocimos el martes acá, coincidimos en un evento de presentación de autores, charlamos sobre Reina Roja, charlamos sobre Todo Arde, y lo primero que me dijeron los dos, libro preferido de King,
El misterio de Salem Slot. Sí. Adoro ese libro. Y es un libro al que vuelvo muy a menudo porque, a pesar de ser un libro de terror... ¿Es un lugar feliz? Es un lugar feliz. ¿Es un lugar para feliz, mí. Salem Slot? ¿Vas a decir eso, Bárbara? Sí, es un lugar feliz. Lo juro, lo prometo. O sea, para mí ese libro es un lugar feliz. Es un lugar feliz, ¿no? Cuando el pobre... Sí, lo siento. Al pobre Danny Glick le pasa lo que le pasa. Lo sé, sé todo lo que le pasa. Entiendo que es un libro escalofriante, pero aún así, para mí, es un lugar feliz. Lo leí siendo bastante pequeña y me marcó muchísimo. O sea, descubrí mi amor no solo por Stephen King, sino por la literatura de terror en general. Y se ha convertido en un lugar feliz para mí ese libro. Es increíble. O sea, cuando lo estoy leyendo, es como, vale, estoy donde tengo que estar. Es que no puedo explicarlo. Es absolutamente cierto. Yo creo que existen libros que marcan y autores que marcan. Ayer en Argentina me pasó que alguien me dijo que yo era un autor que le había marcado mucho. Y le dije, qué bien, pues te lo agradezco. Dice, no, yo a ti tanto no, porque fuimos juntos al colegio y me hiciste una marca con un látigo mientras estábamos jugando y mira toda la cicatriz que me ha quedado en la mano. Así que bueno, claro, descubrí que era un compañero efectivamente del colegio, Mira. que la anécdota era absolutamente real porque recordé haber hecho eso con 10 años y creo que eso es lo único que puedo decir de mi capacidad como autor para marcar a otras personas. No, Stephen King es algo especial y... Sí. Y leímos ese libro. Yo no soy capaz de poner el dedo exactamente en el primer libro de Stephen King que leí. Probablemente es muy posible que fuera El misterio de Salem Slot. Lo que sí tengo un recuerdo muy, muy vívido de robar sus libros en la biblioteca. A mí me los compraban. Robar y no devolverlos. No, yo los devolvía. Eso es. Ah, Yo los bueno, devolvía. entonces está bien. Yo los devolvía. Pero claro, yo tenía un problema. Y era que leía muy deprisa, como al igual que Bárbara. Pero, a diferencia de Bárbara, yo crecí en una familia muy desfavorecida. Lo cual para ti no fue el problema, porque te compraban todos los libros que Sí. que querías tú, a mí no. Y entonces, claro, yo visitaba la biblioteca que había cerca de casa, pero en aquella época había en el carnet de la biblioteca, tú tenías marcado el número de libros que te podías llevar. Claro. 3 libros podía llevarme yo. Y yo decía, nos vamos 15 días de vacaciones, 15 días son 15 libros. 15 libros, tal cual. Claro. Por tanto, 3 días significa 12 días. 3 libros significa 12 días sin leer. No, Por aquí no podemos pasar. No. Así que, bueno, ya desde muy niño descubrí mi afán por saltarme las normas, que consistió en descubrir que en la parte de atrás de los libros había una pequeña tira metálica que era lo que hacía que cuando tú cruzabas el arco fotovoltaico, pues sonará. sonara. Y entonces, bueno, pues aprendí a quitarlo, aprendí a poder llevarme libros suficientes para las vacaciones, hasta que me pillaron. Me pillaron precisamente con un libro de Stephen King, que todavía se llamaba en España La danza de la muerte. Tú lo conoces como Apocalipsis. Y yo con una frase aditiva al costado. Bueno, de la cual podemos hablar si quieres. Me pillaron con ese libro porque era muy grande. Claro. Entonces mi mochila abultaba mucho. Y me descubrieron, me llevaron al despacho de la directora. La directora me echó una bronca tremenda. Me dijo que eso no se podía hacer. Y finalmente lo que ocurrió es que del carnet de la biblioteca me quitaron el límite. A partir de ese momento pude llevarme todos los libros que quería, más que nada para que no los destrozara. Podían haberme echado de la biblioteca, podían haberme revocado el acceso, haberme quitado el carnet, pero sin embargo, bueno, esto resume que Stephen King en definitiva me llevó al latrocinio y por el camino del crimen. Por lo tanto, es un autor que creo que podemos decir que marca. ¿Qué más quiere tanto King como cualquier amante de la lectura, como justamente la gente de la biblioteca, que tengas un... ¿Qué edad tenías? 11 años. Que tengas un chico de 11 años al cual 3 libros de límite no le alcanzan. Parece como el mayor elogio de todos. La bronca que te echaba, seguro que por dentro estaba
orgullosa en realidad la persona esta. Muy probablemente. Además, luego, bueno, he tenido oportunidad de visitar la biblioteca después ya como autor y les he dado infinitamente las gracias porque las bibliotecas son parte de ese tejido cultural que permite que luego personas como nosotros estén sentados en un lugar como este, hablando de las experiencias que hemos tenido que nos han marcado como somos. Quiero decir que al final todos llegamos a la literatura de muchas formas. Bárbara, por ejemplo, no te lo va a decir, te lo voy a decir yo, pero de pequeña leía a Shakespeare con 8 años. Sí, y El Quijote también me lo leí con 8 años. En mi casa había una amplia colección de libros, pero aún así mi madre iba todas las semanas al Corte Inglés, que para quien no lo sepa son unos grandes almacenes con de todo en España. Donde he robado muchos libros. Yo no. Que no devolvía. Mi madre me Eso no se compraba, devuelven. todas las semanas me compraba 3 o 4 libros. Qué lindo. Y yo tenía, sí, con truco, y yo tenía que leerlos abriéndolos muy poquito para que no se estropease el lomo. Y si había alguno que me gustaba muchísimo, me lo podía quedar, pero los otros los cambiaba. Porque decía que si ella me tenía que comprar libros al ritmo al que yo los leía, no le daba el dinero. Entonces devolvíamos los que ya me había leído y me compraba otros nuevos. O sea, todos hemos hecho trucos para leer. Luego también sacaba libros de la biblioteca. Doble biblioteca en realidad, porque Sí, una sí. biblioteca era el Corte Inglés oculta, Esa si es se quiere, superamplia. y la otra era la biblioteca Y real. eso, y me hacía leerlos sin que se estropeasen los lomos. Y luego los devolvía, y si había alguno que me había gustado mucho, se decía así, se te lo puedes quedar para tu biblioteca, tal y cual. En mi casa había muchos libros, pero eran de adultos. Claro. Y yo me los leía también, Sin entender nada, claro. sin entender nada. Pero fíjate, es curioso cómo al final el mundo acaba evolucionando hacia cosas, creo que mejores. Nosotros vivimos en los años 80 y 90 en España, Internet no existía. No. Claro. Y por tanto, el acceso ilimitado a cualquier cosa del que nosotros disponemos ahora en esta edad de la abundancia, esta cornucopia digital. Si tú eres una persona que con 11 años no tienes dinero para comprarte libros, si un niño de 11 años roba libros para su Kindle o para su dispositivo electrónico... Bueno, que nosotros no teníamos Kindles ni Claro, dispositivos porque electrónicos. No existía, eso empieza a existir a partir del año 2007. Entonces, claro, estamos hablando de 20 años antes de que esto fuera posible. Nosotros teníamos una necesidad desesperada de palabras, necesidad desesperada de historias, necesidad desesperada de conocimiento y de sumergirnos en esos lugares felices, como dice Bárbara. En mi biblioteca, por ejemplo, había lista de espera para determinados libros de Stephen King. Y además, de hecho, las tarjetas de biblioteca que se pegaban en la contraportada del libro, nosotros visitábamos, porque hemos sido vecinos toda la vida, aunque nos hemos conocido muy de mayores. Vivíamos en el mismo barrio y íbamos a la misma biblioteca. Es decir, y al colegio uno enfrente del otro. Y nos conocimos ya pasados los 30. Sí. O sea, antes de ayer prácticamente, porque tenemos 30 y poquísimos. Bueno. Pero en esas contraportadas de los libros de Stephen King había unas tarjetas de biblioteca que se llenaban constantemente con fechas Claro. muy cercanas. Sí. Los retiros, claro. Sí. Claro, y que luego se quitaban. O sea, tú veías que la parte de la portada estaba muy debilitada por la cantidad de veces que el pegamento de la tarjeta de biblioteca se había tenido que arrancar para poder poner una nueva tarjeta de biblioteca en la cual poder poner efectivamente las fechas retiradas. con las nuevas retiradas de esos libros. Entonces, fíjate que es algo que recuerdo también con mucho cariño, que todos los libros de Stephen King tenían la zona central de la parte trasera de la portada, tenían un pequeño badén, un pequeño bache, un pequeño valle, correspondiente al lugar donde una y otra vez se había ido debilitando el material por arrancar la tarjeta, ¿no? Entonces eso, de alguna forma, también te hacía querer leer más a ese autor, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a fijarnos en el nombre de Stephen King, por ejemplo, pues yo creo que ya siendo más adolescentes, ¿no? No. ¿Tú no? ¿Tú Yo antes? era muy pequeña, o sea, sí, es que no sé qué edad tendría, pero yo recuerdo It,
Yo los fines de semana iba siempre a casa de mi abuela vivía con mi tía era poco mayor que yo, no era mucho mayor. Y yo me metía en la habitación de mi tía y había un libro que me llamaba muchísimo la atención, era It. Era, pues eso, ponía It así como con sangre resbalando y yo decía, uy, eso Era la versión- a mí me Era está una llamando. promesa. La versión de la película ya de... Pues a lo mejor sí, es que no Porque lo sé. había dos versiones. Había una versión que se publicó en España con Plaza y Janés, que era roja con letras blancas. O a lo mejor era esa, es que no me acuerdo, es que era muy y pequeña. aparecían unas garras, las garras de Pennywise, sosteniendo la tapa de una rejilla de la alcantarilla por donde cae. Yo solo sé Este. que... Este arte. Sí. No, yo solo sé que le robé el libro a mi tía. Sí, Y luego sí. estaba... Hubo un fin de semana que dije, no, yo me quiero leer esto. Y lo cogí, cogiste. me lo metí en mi maletita y el lunes cuando volví a casa de mi madre, ese libro ya se vino conmigo. ¿Qué edad tenías? ¿Te Es que no lo acordás? sé, era muy pequeña. En mi casa lo que no había era criterio a la hora de decirle a la niña qué podía y qué no podía leer. La niña cogía cualquier libro y a su madre le daba un poco igual que el libro fuese de terror o que la traumatizase para toda su vida. Bueno, y así quieres a tu madre hoy en día. Entonces, pero era muy pequeña, o sea, era una cría. No era, yo no tenía edad para leer ese libro. No, Eso sí lo tengo muy claro. Creo que ninguno teníamos edad O para sea, no era leer los libros adolescente, era niña. No teníamos la edad para leer los libros de Stephen King cuando leímos a Stephen King. Claro, O claro. sea, eso lo tengo clarísimo. Y aún así me enamoré de ellos, me encantan y sigo releyéndolos año tras año. Claro, leer It con 10 años es una cosa, leer It con 14 es otra. Es otra. Son dos cosas totalmente distintas. Yo tenía miedo, pesadillas, momentos de pánico físico leyendo... Bueno, más que It, que me dio menos miedo, Cementerio de Animales, por ejemplo. Es un libro que recuerdo un terror absoluto. Cerrar los ojos y decir, madre mía. Como psicóloga orientada infantil, Sí. me habías contado. ¿Recomiendas tu experiencia? No, pero me súper interesa. Porque a mí me llama la atención. Hay una cosa que me atrae mucho de las nuevas generaciones de lectores. Es por qué libro comienzan. Porque me he Sí. llevado muchísimas sorpresas. Muchas veces hay una suerte de desmerecimiento hacia acerca de algunos títulos, como por ejemplo el ciclo del hombre lobo, que uno obviamente no vamos a comparar el ciclo del hombre lobo con It. Pero para el lector o la lectora que descubre a King, por el título que sea, que lo dice, ok, quiero leer mucho más de este escritor, ese libro tiene un valor inigualable. Ahora, vos como psicólogo infantil, ¿qué me dirías si un chico quiere? Porque ayer hablamos también respecto a los niños cuando entran a las librerías que elijan, que ellos se guíen. El adulto, el librero es más fácil guiarlo. En cambio, con el niño que dejes que lo guíe. Va y agarra It. Yo le dejo que lo lea. Bien. Le avisaría, o sea, yo como psicóloga creo que los niños pueden leer cualquier cosa. Lo van a entender o no lo van a entender. Bien. Si me viene un niño o una niña y se quiere llevar It, hablaría con sus padres. Le diría, a ver, en este libro pasa esto. Creo que el niño lo puede entender porque creo que Stephen King es un maestro describiendo a la infancia. Y creo que es un libro que un niño puede entender, puede asustarse, por supuesto, porque es el objetivo último de los libros de Stephen King, asustarte, pero creo que lo puede disfrutar. Otra cosa es la película. Pero que tenga una figura a su lado que le dé seguridad mientras lo lee. Bien. O sea, no soy no estoy nada a favor de que a un menor se le diga que puede o que no puede leer. Porque en cuanto empiece va a saber si quiere continuar o no quiere continuar. Es así de sencillo. Sí, además el libro echa el niño... el libro echa al niño si el libro Claro, no... si el niño no está preparado para ese libro, el libro lo va a echar y va a decir ¡pum! De la misma forma que el libro echa al adolescente que empieza a leer el Quijote y no le gusta. Claro. Como es mi caso, a mí no me gustaba el Quijote. ¿Y vos como padre? Si tus hijos
te venían y te decían lo de It? He de decirte que yo llevé a mis hijos de 10 y 7 años a ver Mad Max Fury Road. Sí. Así que Salieron Doy fe. anárquicos. quiero decir que es que a mí me ha dado igual siempre, porque siempre he tenido la misma perspectiva que Bárbara, incluso antes de conocerla, y luego reforzado además por Bárbara ha sido fundamental en la educación de mis hijos, que son míos, no suyos, ¿no? Sí, no son míos. Me encanta porque esto es como lo cuentan siempre como chiste. Bueno, y por aclarar también, porque... Vamos a aclararlo, pero que quede bien claro. Y porque sus hijos tienen su propia madre, Claro, tienen a su madre. a la que le molesta mucho, como es normal, Claro, que le cuando- atribuyan los libros los niños a Bárbara, ¿no? Claro, tienen una madre que es maravillosa y que yo nunca he pretendido ocupar ese lugar ni nada. Entonces, eso sí, a mí sí me gusta mucho aclararlo. Bueno, Porque, pero sí es cierto que a Marco y a Javi, pues no ha habido tampoco el mismo criterio que tenía mi madre a la hora de dejarme ver películas o dejarme leer libros, hemos tenido con sus hijos. Es decir, ¿quieres verlo? Adelante con ello. Y si era una película que podía darles miedo, a lo mejor la veía yo con ellos. Bien. Ya está. O sea, quiero decir, una figura que les dé seguridad a su lado, pero tienen que ser ellos los que decidan qué contenidos quieren consumir, qué no quieren consumir, porque son personas. O sea, no son seres humanos en formación. No, los niños son personas y tienen que tener gustos. Bien. hay un recuerdo que yo tengo y no sé cuántos años tendría, probablemente entre 10 y 11, muy probablemente, pues sí, ese sí fue de los primeros libros que leí. Recuerdo que para mí la escena más terrorífica, la escena que me causó más miedo físico, pues tú podías pensar a lo mejor que es la de la torre de agua cuando le persigue el pájaro gigante. Podías pensar que es la de el hombre, la momia cuando le sigue en la bicicleta. Cuando El monstruo de la Laguna Negra el también. monstruo podía ser parte de eso. No, creo que no adivinarías ni en 1.000.000 de años cuál es la escena que más miedo me dio. No sé, inténtalo. Leproso. Tampoco. No. Yo para mí fue la más heavy, para mí fue el leproso. Para mí el momento escalofriante y terrorífico es el momento del puente en el cual tenemos a un personaje homosexual. Ostras, es que es la que estaba yo Adrian Mellon. pensando. Sí. El Sí. Adrian Mellon. Sí. Adrián está cruzando el puente y vienen dos personas delante y empiezan a meterse con él por su condición. Y te puedo prometer que lo que me dio miedo no fue el tiburón, que es Pennywise, que aparece después en el canal. No, lo que me dio miedo fue ese momento. El real. Sí. El momento real. Sí. Y es curioso porque probablemente eso es algo que debería haberme pasado como adulto, es decir, racionalizar el hecho de que esto era posible. Y sin embargo, ya desde niño recuerdo esa escena como la más terrorífica de todas. No es el caso de siempre, ¿no? O sea, si pienso en Silent Slot, cuando llama el hermano a la ventana, eso es... Yo tengo otra que para mí fue más heavy en Silent Slot. Sí, pero sin embargo pensemos en que desde el punto de vista pedagógico del que estábamos hablando y tú preguntándonos nuestra opinión como educadores, psicóloga ella, profesional de la salud como es, o yo como padre, sí puedo reconocer dentro de mi corazón y de mi instinto que cuando era un niño me relacioné muy bien con una situación de abuso y de ataque de odio, que me di cuenta de que eso daba más miedo que un payaso asesino, ¿no? Mucho más terrorífico porque eso era real. Patrick Hostetter es muy violento en el libro para el lector. Y es una persona, no es... Es el padre de paranormal. De Bev, ¿no? No, Patrick Hostetter es el compañero de Henry, los que hacen bullying justamente. Y es el que, es el que tiene también tendencias para abusar y demás. Es muy heavy todo lo que el padre de Bev me daba muchísimo. Sí, también. Es terrible, porque uno lo conoce implícito el abuso ahí.
ahí para mí hay una maestría de King, no hay necesidad de mostrártelo. Eso Pero es. vos lo sacás igual. Mm. ¿Qué pasa con el sexo en It? Porque hablamos del terror. ¿Qué pasa con el sexo? Siempre hay un elefante en la habitación. Yo entiendo por qué King lo hizo en realidad. Me parece que justamente es una escena que hoy en día no se animaría a escribir porque es pragmático en su escritura. Sabe que traería mucho más controversia de la que quiere bancarse, soportar. Sí. Pero en ese momento había que hacer un quiebre en la niñez, ¿no? Y tenemos Claro. esa escena. Pero ¿qué pasa cuando vos le tenés que advertir a un adulto bueno, tus hijos quieren leer este libro tiene escenas de mucho terror y tiene esto? Igual, se le dice con libertad. Del mismo modo que creo que no hay que proteger a los niños o a la infancia en general del terror ficticio, creo que es necesario informarles de los terrores reales de la vida. Y en este libro está muy bien explicado. O sea, está explicado desde el punto de vista de la niña, además. Entonces, esto es lo que hay. Creo que se está refiriendo en concreto a la escena en la que todos Sí. juntos... Vale, no sabía si lo sabías. Lo sé. Perdón. Es lo que hay. El sexo forma parte de la vida, los niños forman parte de la vida. ¿Por qué vamos a protegerles de cosas que pasan? Sí creo que esa escena tomó mucha más relevancia hace unos años, que de repente yo incluso leí comentarios de Stephen King es un pederasta. Digo, Sí, no, perdona, todas, Stephen King está escribiendo una novela, no quiere decir que él... No, esto formaba parte de la historia, tiene lógica dentro de la historia, lo que pasa con la niña. Chico, no sé, asúmelo, es como... Y además no la sé. decisión la toma ella. La quiero toma decir. ella, Sí. exacto. Creo que Es un gesto de amor para proteger a sus compañeros, básicamente. En el momento en que yo leí esa novela, esa historia por primera vez y llegué a ese fragmento por primera vez, yo tenía la misma edad que ellos. Tenía la misma edad que los perdedores cuando sucede esto. Y para mí fue un gesto de ternura. Sí. Porque yo estaba mirando en línea recta, no estaba mirando de arriba hacia abajo. Entonces, para mí, con los años que tuviera, 12, los que fueran, 11, no, era lo normal. Quiero decir, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. ¿Entiendes la motivación? Sí, lo cual quiere decir que probablemente ahora, que cuando vuelva a leer esa novela, me lo saltaría, pero porque ya no estaría ese fragmento hablando conmigo como hablaba con el adolescente que leyó eso. Claro, y que O no el podemos, preadolescente que leyó eso. y que no podemos olvidar que es ficción. Y por está favor, escrita que cuando es está escrita. ficción. Es un libro Ahí de... está tiene la cinco- clave Es que no podemos... tú no puedes escribir un libro o una historia, no puedes contar una historia, me da igual que sea en un libro, que sea en cine, que sea en una serie, aferrándote con uñas y dientes a la... ¿Cómo se llama? A la moralidad vigente. No, Quiero eso por decir, supuesto. tú Y necesitas, a veces, cuando escribes un personaje, el personaje puede ser amoral, o el personaje puede ser muy moral pero hacer cosas malas. O sea, quiero decir, es ficción, no podemos tomarnos al pie de la letra lo que se escribe. Esa escena, en ese libro, en ese momento, tiene lógica interna. Y es lo único que le pido yo. Puedo estar más a favor o más en contra de la escena, o de una escena de sexo con niños, que en la vida real me parece una puta aberración, perdón por el vocabulario. Pero creo que en esa historia es coherente. hay un... Y si es coherente, es que es la historia, es que me tengo que dejar llevar por la historia. Hay una cosa que sí quiero decir, es decir, creo que es muy importante. Si hay gente que se manifiesta en contra de esto hoy, lo hace porque la moda vigente es el virtue signaling, el ponerte en un pedestal moral para de esa forma hacerte más importante, interesante o resaltar tus propios valores o lo valiosísimo que eres tú con respecto a otras personas. Bueno,
Dicho esto, a estas personas hay que recordarles que ficción no es validación. Exacto. Que ficcionar algo no es validar algo, pero No. incluso en el hipotético caso en el que pudiéramos pensar que ficción es validación, si tuviéramos que admitir eso de alguna forma, te diría que en ese caso sería válido en la vida real esta escena cuando tuvieras que luchar contra un monstruo extraterrestre cambiaformas al que has estado acosando en unos túneles Sí. y que te está persiguiendo, y para poder Claro. superar la prueba, en este caso sí lo estaríamos validando. Claro. Si no te pasa eso, pues la escena no vale. No vale. Acá voy a agregar aplausos después en postproducción. Porque Me parece es- fascinante. Claro, Es pues, que es solo hay eso. que... Si aplicas la lógica, la aplicamos entera. Dentro de la Perfecto. historia, esa escena es coherente con lo que nos han estado contando. Ya está. No es una escena gratuita. Claro. O sea, tiene coherencia interna con el resto de la historia. Tiene toda Pues ya la está. coherencia. Es Es, más- es necesaria para ese momento. Hay un Eso es. quiebre que tiene que haber en ese momento. Permíteme que te haga una traslación, una analogía con algo que es mucho más terrible, dentro de que no podemos decir que un crimen vale 30 y otro crimen vale 78, pero en cualquier caso, perder una vida es peor que cualquier otra cosa, ¿vale? Nosotros fuimos al cine muy recientemente a ver una obra maestra del cine de acción que se llamaba John Wick 4. Oh, sí. Ya sé lo que vas a decir. Y he de deciros que el cine estaba completamente lleno, era el fin de semana del estreno, estaba lleno de gente. Lleno. Hasta arriba, la sala hasta arriba. Palomitas, Coca-Cola, la gente aplaudiendo, feliz, como hacía mucho tiempo que no se veía, ¿no? Sí. Bien. Y Bárbara y yo estábamos... No, Bárbara y yo no, estábamos todos. Hay muerte tras muerte en John Wick. estábamos todos tan O tranquilos. sea, había un muerto, bueno, pues venga, ok. Y otro, y ya está. Creo que hay 300 bajas en esa sí, película. o las que sean, da igual. ¿Quieres contar tú cuál fue la reacción de la sala y de nosotros mismos? Hay un personaje de los que persiguen a John Wick que lleva un perro, un pastor belga. Sí. Pues en un momento dado hay uno... ¿Qué le hacía al perro que lo...? No, el pastor belga cambia de bando y se va con John Wick. Sí, Ok. Vale. pero daba igual. Aunque el pastor belga no se hubiese ido con John Wick, hay un momento que el pastor lleva alguien... un chaleco antibalas, hay que recordar. Alguien hiere al perro. Le dispara. Y hubo un... Toda la sala gritó horrorizada. ¡No! O sea, horrorizados Nosotros habíamos todos. asistido a las muertes Llevábamos más violentas 400 muertos ya. en de esa seres película. humanos a los que se les clavaba instrumentos en el ojo, explosiones de cabezas. Las cosas más salvajes es John Wick. Y sin embargo, la gente solo reaccionó en ese momento. Cuando dispararon al perro fue como... ¡Ah! Pero todo el mundo, ¿eh? O sea, todo el mundo. King lo puede entender. ¿Saben lo que pasó con Cementerio con La Zona Muerta? No. Bueno, cuando King escribe La Zona Muerta, se publica en el año 79, recibe cientos y cientos de cartas porque el personaje de Greg Stilson mata a un perro a patadas. Ay, es verdad, es verdad. A lo cual cuando King dice... era comercial de Biblias, ¿no? Exactamente, comercial. Y King dice, pero la puta madre, perdón, en mi francés dice, mato 7 millones de personas, mato chicos, bebés, esto, lo de Silent Lot, hay bebés muertos. Dice, nunca recibo una carta. Ahora, un personaje de perro. ficción mata a un perro de ficción y me lo están recriminando hasta el día de hoy. Cuando salió Cuento de Hadas, hace apenas 4 años atrás, dijo, bueno, ahora saco un perro al que no le pasa nada si me Bien. dejan de recriminar lo que le pasó al de La Zona Muerta. Eso, Yo lo entiendo. eso- O sea, lo entiendo. esto habla en realidad de muchas cosas muy importantes y que son realmente la conversación, no de hoy en concreto, sino del mundo que nos rodea. Y es el hecho de que existen palancas emocionales que son muy sencillas de manipular y existen asideros, anclajes, en los cuales es muy fácil auparse para ganar
internet points. ¿Sabes? Muy bien, me gustó. Para el aura farming. Es que esto es una vergüenza. Stephen King pederasta. No, cariño No, mío. no, no. No, porque tú has estado mirando John Wick y no has dicho Ni mu. ni mu. Tú has ido a ver John Wick 1 y dices, tiene sentido que mate a todo el mundo porque le han matado al perro. Claro, es que yo me pongo en lugar de ese señor. A que me has matado al perro, te vas a enterar. Claro. Ahora es cuando empieza el infierno. Si, O sea, si aplicamos la lógica aristotélica, la ficción es ética o no es ética. Pero no puede ser ética solo cuando a ti te viene Cuando te bien. conviene. es. Es un poco el modelo de estos tiempos. Igual. Sí. Claro, es así, es correcto. La posverdad, o sea, tenemos todo en Y servicio a esto, ¿cómo no puede ser verdad si dice lo que yo pienso? Eso es. He de decirte que yo he vivido la misma situación que Stephen King. Hay, o sea, el momento de mayor queja de toda mi carrera es por la muerte del caballo en Reina Roja. Y mi respuesta, curiosamente yo no sabía que esto le había pasado a Stephen King, mi respuesta siempre era, ¿eres consciente que a un niño sin cabeza Sí, en la escena anterior prácticamente, no me acuerdo si anterior o posterior, pero era ahí nomás. Bueno, está sucediendo simultáneamente. ¿Eres consciente que un niño sin cabeza aquí, ¿no? Que no te ha molestado mucho? Ya, pero es que me gustan mucho los caballos. Ya, pero es que claro. los niños... O sea, tú has sido niña también, quiero decir. Esto solo me ha sucedido con esto en concreto. Esa cantidad de quejas me llevó a tener una reacción similar a la de Stephen King, pero en el camino contrario. En Reina Roja, el personaje de Ezequiel, de Goya, o de Huella, nunca he sabido decir. De huella. De Huella, gracias. La que sabe hablar en casa es Bárbara. En Reina Roja, el personaje de Ezequiel degüella un caballo, y como había habido tanta reacción, dije, bueno, voy a matar a otro caballo. Y decidí en todo... Double challenge. En todo muere, decidí matar a un caballo de una forma, te diría, que 15 veces más salvaje. O sea, dedicando muchísimo tiempo a la escena, no sé si la recuerdas, A escarbar en la herida. Dedicando mucho tiempo a enseñar que el caballo era valiosísimo, que era un ejemplar absolutamente único, etcétera, que además se recolectaba el semen del caballo para poder tener el semen del caballo, voy a decir quién es, la persona, porque era un semen que era valiosísimo, y cuando ya tiene ese semen que va a congelar para poder replicar ese caballo absolutamente único de competición, las veces que ese personaje considere necesario, le vuela la cabeza al caballo delante de la protagonista y dice la otra, ¿por qué? Con una escopeta, ¿eh? ¿Por qué has hecho esto? Porque ahora este semen que yo tengo congelado vale más. Claro. O sea, ya no era simplemente para asustar a una persona, para sacarla de un coche, sino dije, mira, vamos a recrearnos del todo en esta escena. ¿Sabes qué? Nadie me dijo... Te iba a preguntar eso. Nadie ha protestado por el segundo caballo muerto. Ni una sola persona, te lo puedo prometer, ni un solo correo. Mira. Yo quiero dejar claro que yo no mato animalitos en mis libros, ¿vale? O sea, esto es cosa de Juan. Yo en mis libros los animales viven vidas largas y felices. Bueno, no quiero añadir nada más. Está bien dejar esto claro, pero en última instancia creo que tiene que ver con que algo, en el caso de la muerte del perro en la zona muerta, venía de ningún sitio. Y sucedía algo prácticamente gratuito. Bueno, al igual que la muerte del caballo de Reina Roja, no tenía por qué haber sucedido. Es una forma como de caracterizar al personaje, claro, la maldad del personaje. Es mostrar la verdadera cara del personaje. Sí, pero no estoy hablando desde el punto de vista literario, estoy hablando del shock value, en este caso. Y entonces, si empatamos una escena con otra, el caballo en Reina Roja no tenía por qué haber muerto porque había otras cosas que podían haber sucedido para sacar a Carla del coche. El perro no tenía por qué haberlo matado Greg Stilson. Sin embargo, esas dos escenas funcionan golpeando al lector en la cara. Cuando en Todo muere construí una escena extraordinariamente violenta y larguísima,
cuando el caballo muere simplemente es la conclusión de algo Claro. que está, porque el propio apareamiento de un caballo es violentísimo, ¿no? Entonces sí, y por eso creo que nadie protestó, porque También ya les estás pareció preparado lógico. también. Ya estás preparado. No es lo mismo que en la novela vos ya vengas de golpe, aclimatándote Claro. a la acción, a la violencia y demás, y lo tengas como un hecho aberrante como Zenith, y otra que lo tengas al comienzo. Y fíjate que lo En que Reina Roja es al comienzo, es al toque. A ver, vos estás todavía entrando en la historia. Claro, yo creía haberlo hecho como venganza y en realidad ahora mismo, según estoy hablando con vosotros dos, me estoy dando cuenta que le estaba dando la razón a los lectores porque claro, está haciendo que se quejaran, ¿no? Igual yo celebro eso. Justamente creo que hay que tener coraje en ciertas horas. A mí esto parezca un desalmado. Yo tengo mis mascotas, todo. Pero me da bronca cuando voy al cine, de golpe muere. Normalmente pasa con las películas, las de cine catástrofe. Sí. Muere todo el mundo. Ahora, el perro mágicamente se salva siempre. Hombre, claro. Pero no. Yo estoy de En la acuerdo. vida real el perro se muere también. No, yo estoy de acuerdo en que ese perro se salve. Vale, pero creo que puede haber hay dos maneras de mirar esto. Podemos hacerlo desde el punto de vista del cinismo, quiero decir. En el caso de El cuento de hadas, Sí. Stephen King lo hizo de una manera claramente cínica y no hay ningún problema. Quiero decir que era su reacción como creador ante algo que le había incomodado, como eran esas reacciones de los lectores, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues era un pastor alemán, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Sí. y lo hace rejuvenes. Claro, Se va para el otro lado sí, directamente. Precioso, Es como, venga. le salvo la vida. Bueno, pues mira, las gallinas que entran por las que salen. Pero también existe una convención en la ficción, un tropo, que es que el animal tiene que estar intacto. Te pongo un ejemplo. En Meg hay un personaje, el perrito Pippin, Ah, sí. Sí. Sí, que sí. es un perro rata patada asqueroso. Hombre, no, es un Yorkshire, muy mono. Es un perro asqueroso. Y yo en este caso estoy con Ron de Parks and Recreation, que cualquier perro que pese menos de 10 kilos es un Es gato. un gato. Y por tanto da igual. A ver, que a mí me gustan los perros grandes más que los pequeños. Sí, de hecho, Sí, pero el nuestro murió en diciembre del año pasado, Sí. se va a cumplir ahora un año, y te puedo prometer que lloré más cuando se murió nuestro perro que cuando murió mi madre. Así que eso no quiere decir que no llorara cuando murió mi madre, sino que lloré más con el perro. Pero bueno, y como recordáis, al final de Meg, Pippin aparece Sí. nadando en el mar. Sí. intacto Sí. en un flotador y todo A está ver, bien. pero si es que ese perro con esa boca de tiburón, eso se cuela entre los dientes. Sí. No, es que no hay forma de Es un pedacito de matarlo. pan entre los dientes, claro, Eso tal cual. es bonito, eso es hermoso. Pero pensemos, por ejemplo, en que eso simplemente es una convención que entre todos nosotros hemos pactado que eso tiene que suceder de otra forma. Te voy a poner un ejemplo de un tropo que en casa nos hace muchísima gracia. Cada vez que alguien le está extrayendo una bala y o punta de flecha o trozo de cuchillo a otro personaje otro personaje, ¿qué es lo que sucede, Bárbara? que suena metálico cuando se lo sacan y lo sueltan. ¡Clan, clan, clan, clan! Pero los tienen que soltar Siempre dentro de un recipiente metálico. metálico para que el metal de la bala resuene a su vez 2 veces con Clan, el... clan. Clan, Que clan. sí, que sí. O sea, tiene que caer o Pero- en una bandeja o en un cuenco, cualquier cosa que sea de metal. Pero lo que nos estaba diciendo Ariel de lo de el perro tal, me parece tan hipócrita. O sea, os recuerdo La larga marcha. Ya. Hola, Sí, 99 adolescentes. ¿sabes? Y te vas a quejar. Y además es que algunos mueren de forma súper cruel. Como Bueno, el que algunos, el- todos. La primera muerte es la más... Es terrible, pero El que todas le son pasa el terribles. tanque por arriba de las Sí, piernas y sí. le siguen con la cuenta. Segundo alerta, tercer aviso. Es terrible. que es terrible. Es No, más, no. lo dice Garra, te dice, peguen el tiro de una vez, no es que como si va a poder caminar. Y nadie se ha quejado por 99 adolescentes muertos. Se quejan por un perro muerto. Y Vaya sí. por Dios. Es que hay mucha hipocresía. Sí, hay que, en general hay que huir de creerse mejor que los demás. Creo Sí, que eso es creo que bastante sí. importante. Pero también hay que entender cómo funciona la ficción. Si tú entiendes que un perro vivo es un tropo, si tú entiendes que que quitar una bala es un tropo,
y que es algo que hemos pactado entre tú y yo, no dices, vaya, esto es un cliché otra vez. No, es simplemente que nosotros tenemos una convención que nos hace divertirnos. De la misma forma que en una película de terror alguien hace así con el móvil para dejar claro que está aislado, y hace así con el móvil buscando las barras de cobertura. Sabemos que eso no va a pasar porque en el momento que el móvil tenga cobertura se acabó la peli de terror. Sí. Entonces, creo que tenemos que también intentar como espectadores... Vienen a avisarme todo el tiempo. Como espectadores y como lectores tenemos que empezar también a poner de nuestra parte y a ejercer nuestra responsabilidad individual para jugar a favor del lector, del escritor, del escritor, del cineasta. Creo que eso es nuestra responsabilidad individual. Bueno, tenemos que ser conscientes de cuando estamos viendo una ficción y de cuando esa ficción es trasladable a la vida real y cuando no es trasladable. Eso como mínimo, pero yo creo que además tenemos también la responsabilidad de no ser gilipollas. Pues eso estoy diciendo, exactamente lo mismo, solo que sin decir esa palabra. Ya me están cortando el tiempo, así que me quedan un par de preguntas en el tintero. Voy a cerrar con una que me interesaría mucho. Tampoco tenemos tanta prisa. ¿La obra de King los influenció en su carrera de escritores de alguna forma? Indiscutiblemente. A mí, personalmente. Empieza tú. A ver, es que influenciar... Puede que Stephen King sea mi autor favorito. No, ese es Tolkien. ¿También? Es que no se puede... elegir a papá o a mamá, exacto. Pero no... O sea, cuando escribo sí que me encantaría poder llegar al lector como ha llegado él, pero no creo que lo imite en ningún caso. Me ha influenciado mucho su forma de describir las cosas, eso sí. Pero aún así, no creo que siquiera me acerque, obviamente. O sea, no, igual yo soy un fiel defensor de la voz de cada uno. Claro, a mí no me gusta cuando dicen, no, tal es el Stephen King argentino, español. No, dame el nombre de la persona. Exacto. No me gustan, es algo que entiendo marketing, entiendo toda la campaña atrás, pero la voz tiene que ser de uno, lo cual no quita que uno tenga sus influencias, de la misma forma que King fue influenciado por Richard Matheson, por Ray Bradbury, Eso es. y por cuantos otros escritores. Lovecraft no tomó su prosa, pero tomó la noción de el monstruo o el terror en el lugar que te rodea. Voy a tardar un poco en darte esta respuesta. Así que... Habrá que esperar. A las personas que están afuera, por favor, tened paciencia, los compañeros de la cabina de control. Vamos a ver. Teniendo en cuenta el lugar donde estamos y la posición que nosotros ocupamos, tanto como escritores, como personas, como en el caso de Bárbara, que no te lo ha dicho, pero ella ha sido lectora editorial durante muchos años, hemos de decirte que tanto en mi caso personal como lo que ella ha visto a través de los manuscritos de otros, es extraordinariamente común encontrarte con primeras novelas que incluso aunque no estén dentro del género del terror o de la fantasía oscura o cualquiera de los géneros que le podamos atribuir a Stephen King, Los ojos del dragón, que no es una novela de terror, es una de mis novelas favoritas de la vida, ¿no? El talismán. El talismán que escribió junto con Peter Straub. Qué maravilla de libro. Entonces, yo mismo, siendo un crío, cuando empezaba a escribir mis propios relatos, imitaba la estructura y los modos narrativos de Stephen King. Esto quiere decir que de repente ponía un paréntesis para un personaje y metía eso en cursiva en mitad de una frase. Bueno, pues como estos ejemplos, no me quiero enrollar tampoco mucho, pero podía ponerte muchísimos. Y tú te has encontrado con esto. Sí. Con gente que decías, es que estás haciendo una novela de Stephen King, con la voz de Stephen King, y no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Yo lo hacía cuando era un crío, porque por imitación, cuando tú intentas escribir algo, haces lo mismo que hace un niño cuando juega al fútbol y intenta hacer un regate o tira a puerta en el patio del colegio y dice, mirad, como Messi. Es exactamente lo mismo, porque cuando tú tienes un dios, cuando tú tienes una figura, un referente que ha sido claramente influyente y al que miras de abajo hacia arriba, quieres ser como él.
Y ese paso lo hemos dado todos y no hay nada malo en ello. Lo único que sucede es que al igual que en la vida tú tienes que encontrar tu propio camino y no puedes ser como tu vecino, ni yo puedo ser como Bárbara, ni Bárbara puede ser como yo, ni mis hijos espero que no sean como yo tampoco. A medida que tú vas encontrando tu propia voz y tus propias formas de hacer las cosas, empiezas a despegarte de ese padre, de esa figura divina que te ha traído el fuego del cielo y empiezas a intentar ser tú, a crear tu voz. Dicho lo cual, en Reina Roja, que era mi novela número 7, hubo 2 pasajes en los que conscientemente de lo que estaba haciendo, y ya como un autor propio, con una voz propia, decidí que esos pasajes iban a estar a la manier de Stephen King, y todas las escenas en las que Carla está encerrada dentro del zulo, de esa especie de ataúd en el metro de Madrid, replicaron de manera consciente, imité de manera consciente el estilo de Stephen King, porque eso era lo que convenía en esa escena. De la misma forma que Gordon Willis, cuando está retratando tan maravillosamente la fotografía del Padrino, dice: voy a situar al Padrino, a Don Corleone, y lo voy a retratar como si lo hiciera Caravaggio. Y eso no es plagio. Eso es simplemente que en un momento consciente de tu vida decides que quieres que alguien que ha sido importante para ti, esto no lo he dicho nunca, pero creo que este es el sitio, que alguien que sea importante para ti sea reflejado como un pequeño homenaje a eso de lo que venías. Otra cosa es escribir toda la novela como si... Claro. No pero 3 páginas de 600, sino hacerla toda de esa en forma, esa escena, lo mejor era lo que vos querías transmitir y la forma que querías transmitirlo, y lo mejor era eso. Y obviamente no lo he vuelto a hacer, pero en ese momento sí que dije, esto voy a escribirlo como él, porque le debo algo. Y no era una apropiación, sino un modo de decir, gracias por haberme enseñado esto. Bárbara, Juan, muchísimas gracias. Estaría charlando 1 hora más, pero Ceci me está haciendo todos los gestos habidos y por haber. Nada, les agradezco un montón que hayan accedido a venir al podcast, a conversar conmigo sobre este autor que admiramos tanto. Bueno, que tengan una continuación de gira latinoamericana muy, pero muy buena. Los espero en la Feria del Libro 2027. Aquí estaremos. ¿Nos vas a invitar otra vez al podcast? Yo los voy a invitar, sí, sería un placer enorme. Nos quedamos sin hablar de Tommy Knocker, quedamos sin hablar de Cell, quedamos sin hablar de Apocalipsis. Y mi frase famosa. Te la puedo defender cuando quieras, esa novela. Pero me encantaría. Realmente ha sido un gustazo enorme compartir estos días y estos eventos con ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer para nosotros. Y a todos los oyentes, gracias por querer tanto al Tito Esteban. Sí. Nosotros le amamos mucho y todos los que son fans de Stephen King son amigos nuestros y nosotros de ellos. Hoy te voy a pedir disculpa de antemano, pero te voy a recomendar un libro que no leí. Y no estoy siendo chanta, ¿eh? Antes de que empieces a insultarme, voy a agregar que es un libro que recién empecé, porque bueno, lo recibí ayer. Debido a que para cuando salga este episodio ya estarán todas las librerías, no hay mejor momento que este para contarte que salió Mentira, la nueva novela de Juan Gómez Jurado, obra que yo empecé a leer ayer y ya voy 117 páginas en apenas un par de horas. Mi trabajo es mentir, pero contigo no voy a hacerlo. Respeto demasiado tu inteligencia. O quizás es el miedo a la muerte inminente lo que hace que te diga la verdad. A ti no voy a mentirte, aunque vas a observarme mentir a otras personas. Te garantizo que no has visto nunca nada igual. No me llamo Eva Ramos. Tú vas a llamarme así. Mentira es una novela independiente, fuera del universo de Reina Roja, aunque yo, y menos con este título y sinopsis, no pondría las manos en el fuego. Lo comencé ayer a la tarde. Es una novela que comienza, como te imaginarás, a un ritmo frenético. El prólogo es un accidente cuyas piezas de rompecabezas yo aún no veo, pero
fui comenzando a identificarlas en los siguientes capítulos. Capítulos que no pararon un minuto, porque del prólogo llegamos a un puerto en la noche y una misión. Y para mí, un puerto de noche en un thriller nunca son buenas noticias. Por supuesto, para Eva tampoco. Pero el autor no quiere que nos adelantemos, porque inmediatamente hay un flashback y la tenemos a Eva a los 14 años y un personaje conocido como el Varón, que todavía no sé bien de qué va. Excepto que, me perdonarás, Juan, pero por más que me hayas dicho que es una novela independiente, mi cabeza no pudo evitar mover ciertos engranajes y teorizar ciertas conexiones con tu universo porque, bueno, este es un libro cuyo título me hace desconfiar de todo. Este Varón, la primera impresión que tengo parece ser el titiritero de Eva y se maneja por unas normas de las cuales solo conocí una hasta ahora. Estas normas ocasionan que Eva esté a su merced, que la controle a piacere. Y obviamente no es que Eva no pueda rebelarse. El problema es que la tiene agarrada por donde más le duele. La tiene agarrada por su hermano, que tiene una enfermedad que requiere tratamientos muy costosos. Y en una frase del libro es una sentencia de muerte constante. Por lo tanto, si Eva quiere libertad, tendrá que completar una misión del Varón que no quiere hacer, pero no le queda otra. Una misión en Somiedo, lugar en donde hay una aldea. Somiedo, que es un parque natural, hay montañas, hay valles profundos, hay osos pardos, aislamiento. Y Eva no tiene tiempo para decidir, porque están respirándole en la nuca. Hay una persecución infernal por carreteras muy complicadas, llenas de nieve, peligrosas, y a través de la cual hay solo una vía de escape. Y yo, que quiero llegar a ese lugar aislado por la nieve y ver qué me espera, porque ya el escenario es muy atractivo y Eva también lo es, tuve que parar de leer, porque si no, no me iba a poder levantar hoy por la mañana para venir a grabar este episodio. Cuando termine, te cuento qué me pareció, pero estas primeras 116 páginas se me pasaron volando y creo que no soy el único al que le pasa esto. Este episodio lo grabé en el estudio María Elena Walsh con operación asistencia de Luca SPS y la coordinación de Fede Santa Ana. La intro y el cierre son de Charlie Alarcón. Mi nombre es Ariel Bossi y este fue un nuevo episodio de La Corte del Rey. Nos vemos en la próxima. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.